Buenas tardes, bienvenidos al grupo de teorías de la significación. Esta materia corresponde al área de lenguajes. Entonces hay más o menos 4 materias que siguen la continuidad de lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Ya tuvieron la materia de lenguaje y poder, la materia de discurso, sigue esta de teorías de la significación y luego creo que sigue otra de teorías que tienen que ver con los lenguajes audiovisuales. Entonces ya creo que van a estar familiarizados con algunos de los autores que vamos a ver a lo largo del curso. A lo largo del curso vamos a ver pues, algunos de los principales autores que tienen que ver con la semiótica, y así vamos a ir conociendo sus principales categorías y vamos a ir conociendo sus principales teorías. De hecho, la materia se llama Teorías de la Significación, y se llama Teorías de la Significación porque la significación se podría ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces se puede ver desde un punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la semiótica y desde el punto de vista de la hermenéutica. De hecho, el programa de la materia marca como 2 o 3 clases que tienen que ver principalmente con la cultura, y cómo la cultura nos hace que de repente tengamos diferentes significados con respecto a aquello que estamos observando, que estamos oyendo, que estamos sintiendo, que estamos percibiendo. También en la materia le vamos a dar muchísima importancia, principalmente a la parte de la semiótica. De hecho, desde el segundo plan que se creó la carrera, incluyeron la materia de semiología. Esta materia de semiología que van a incluir tenía mucho que ver con las corrientes francesas y principalmente con Roland Barthes. Posteriormente, en 95, se hizo una modificación del programa de estudio y va a pasar de ser semiología a ser el programa de semiótica. Este programa de semiótica de 1995, todavía sigue habiendo algunos alumnos que no han cursado la materia o que deben la materia, pero ya desde hace 3 o 4 años se cambió a teorías de la significación. Entonces, como que antes sería la semiología, entonces como que solamente se consideraba una teoría que era parte de la significación, pero ahora también se decidió incluir lo que tiene que ver con la parte de la hermenéutica. La parte de la hermenéutica sería otra parte de la teoría de la significación, y la teoría de la significación, que tiene que ver con la hermenéutica, va a considerar mucho la parte histórica, va a considerar mucho la parte del receptor. Entonces, para la teoría hermenéutica, el más importante elemento para poder interpretar sería el receptor. Entonces, la hermenéutica va a escoger diferentes tipos de textos, y estos diferentes textos los va a tratar de ubicar en una época determinada, ¿no? Si yo leo una novela de la Revolución Mexicana, a lo mejor tengo que conocer cómo eran estos antecedentes de la revolución para poder entender más perfectamente acerca de qué se está refiriendo, ¿no? Entonces quiere hacer coincidir el horizonte de significado de este receptor con los horizontes de significado de los autores que van a escribir esas novelas, o en el caso también de las películas. Cuando yo veo una película de 1950, a veces me puedo reír porque puedo decir cómo eran estas sus costumbres, cómo eran estas sus diferentes valores, que son muy diferentes ahorita los de 2020, ¿no? Ahorita, antes de entrar a la clase, estaba viendo una película muy chistosa de vaqueros de 1970, y el cine mexicano pues va a tomar también como un oeste pero más mexicanizado, y en ese oeste más mexicanizado pues también estaba este tipo malo que muchas veces usaba sombrero, y era como muy parecido a los malos norteamericanos de las películas de los 70s, ¿no? Entonces a veces hasta resulta bastante divertido ver este tipo de películas porque son completamente otras maneras de contar, y son también bien diferentes las maneras en que se representa lo que tiene que ver con la realidad. Aquí también en la materia pues nos va a interesar lo que tiene que ver
con los medios de comunicación. Entonces, principalmente le vamos a dar importancia a los medios de comunicación de la fotografía, porque la fotografía para algunos semióticos va a ser muy importante, y la fotografía tiene diferentes significados, ¿no? Aparentemente solo estoy viendo una imagen fija, pero en esa imagen fija va a haber muchos elementos significativos, ¿no? El gesto, el movimiento, el peinado, los colores, la angulación, todo va a tener un diferente significado dentro de una fotografía, ¿no? Entonces, uno de los principales padres de la semiótica, que es Roland Barthes, le va a interesar mucho cómo significa, cómo se produce el sentido dentro de la fotografía. Entonces vamos a ver algunas clases con respecto a la semiótica de la fotografía. Y otro medio que también es muy importante y también, no sé, creo que ya lo están dejando de ver menos, sería el de la televisión. Entonces vamos a ver también cómo funcionaría esta semiótica de la televisión. Esta semiótica de la televisión también combinaría diferentes lenguajes, también va a combinar diferentes tipos de códigos. Y la televisión también, en cuanto a la manera en que va a contar, tendría diferentes también lenguajes híbridos, ¿no? De hecho, desde que están haciendo la televisión, va a tomar algunos elementos de géneros y algunos elementos de lenguaje, de la radio, del teatro, del periodismo, hasta a lo mejor de las variedades, los va a tomar y los va a incluir dentro de la televisión. Esta clase, como que todavía sería la clase número 0, entonces vamos a ver ahorita que hay algunos cambios de alumnos, y a ver si ya para la semana que viene, para el próximo lunes, ya estamos como todos más estables, y podamos comentar el programa de la materia, ¿no? Ahorita como que no lo quiero comentar tanto, porque si va a haber algunos cambios, entonces a lo mejor se los comento a ustedes, y luego ya la otra semana hay diferentes alumnos, y entonces tendría que comentar así como 2 veces en qué consiste el programa de la materia. Entonces, en lugar de comentar en qué consiste el programa de la materia, vamos a comentar un poquito en qué consiste la semiótica, en qué consiste la semiología y en qué consiste esto que sería las teorías de la significación. Cuando cambiaron hace 3 años a este título de teorías de la significación, en realidad es como algo que se le ocurrió a un profesor de ciencias de la comunicación, hablar de que existen las teorías de la significación. Pero en realidad pues no hay ni un solo libro que hable exactamente de cuáles son estas teorías de la significación y cuáles son estos teóricos de la significación. Porque básicamente sería esta combinación entre estas 3 disciplinas, ¿no? La cultura, la semiótica y la hermenéutica. El año pasado, que también me tocó dar la materia de teorías de la significación, vimos algunos aspectos hermenéuticos, pero para ver la hermenéutica, pues tú muchas veces tienes que hacer una lectura más profunda de ciertos autores, principalmente de Gadamer. Entonces Gadamer es así como el padre de la hermenéutica, y Gadamer va a estar pensando en una hermenéutica completamente filosófica, y esta hermenéutica filosófica que él piensa tiene relación con las artes, tiene relación principalmente con Aristóteles y con Platón, ¿no? Entonces algo muy interesante con el caso de Gadamer es que él va a pensar en la particularidad de la obra, ¿no? Para él cada obra de arte sería completamente particular, sería completamente específica. Entonces, ¿cómo voy a analizar algo que es único, algo que es que solamente se repite una vez? ¿Con qué categorías las puedo explicar, no? Entonces, Gadamer va a poner ciertas categorías que tienen que ver con la subjetividad y ciertas categorías que tienen que ver con la tradición y que tienen que ver con la historia, para que yo pueda interpretar aquellos textos que para mí son interesantes, ¿no? Creo que pocas veces se ha pasado así a Gadamer del texto escrito a los medios visuales, pero sin embargo hay intentos muy interesantes, como un señor que se llama Diego Lizarazo, que quiere pasar de los textos a las imágenes. Aquí, en el caso de la materia, nosotros querríamos ver qué es la semiótica, esta semiótica en general, y después irnos más particularmente a lo que tiene que ver con la imagen,
con la fotografía, y con el caso de la televisión, ¿no? También hay otras semióticas. Hay una semiótica de la prensa, hay una semiótica de la radio, habría una semiótica del cine, una semiótica de la publicidad, y hay otros tipos de semióticas de los otros medios de comunicación. También últimamente existen esto que serían las semióticas digitales. Entonces, en las clases de maestría hay dos profesores, uno que se dedica a dar principalmente semiótica de la imagen digital. Entonces, que a partir de que hemos pasado a esta imagen digital, tendría ciertas características más particulares y se podría hacer una semiótica de lo digital o una semiótica de cómo nos estamos comunicando a través de estos medios digitales. Entonces, nada más voy a ahorita compartir un poco de la pantalla para ver algunas fotografías que tienen que ver con los autores que vamos a estudiar. Entonces, voy a compartir para ver a estos autores que vamos a estudiar. No se puso. Qué interesante. A ver, ya se puso. Nada más lo voy a poner en diapositivas. Ya creo que aquí está en diapositivas. Visualización. Bueno, creo que está en diapositivas. Entonces, vamos a ver rápidamente a los 6 autores más destacados que tienen que ver con esta parte de la semiótica. El curso principalmente va a estar centrado más en la parte semiótica y vamos a ver unas cuantas clases de hermenéutica, pero estaríamos más centrados en esto que sería la semiótica, ¿no? Ustedes ya están familiarizados con Ferdinand de Saussure, ¿no? Entonces todo va a surgir con Saussure, porque Saussure sería este padre de los signos, este padre de la lingüística, ¿no? Es el padre de la lingüística moderna, y es el padre de la lingüística moderna, pues principalmente porque él va a crear todo un nuevo método para analizar la lingüística. Antes la lingüística como que iba recogiendo las diferentes palabras, las diferentes expresiones del lenguaje, entonces las iba recogiendo y también muchas veces iba preguntando cómo las palabras iban cambiando, ¿no? Entonces como que era un estudio interminable, porque ver cómo pasaban las palabras de un idioma a otro idioma y todos los cambios que iban sufriendo las palabras era y no solamente las iban viendo en cuanto a los cambios, sino también había otro tipo de lingüistas que grababan las palabras para ver los diferentes tonos, las diferentes formas en que se iban diciendo esas palabras. Ferdinand de Saussure, pues, en un primer momento, va a seguir los métodos clásicos que estaban acostumbrados en el siglo XIX y va a seguir esta recopilación un tanto histórica. Pero en un determinado momento se le ocurre que no es tan importante estudiar estas variaciones que se van produciendo a través del tiempo y a través del espacio, sino que sería más importante tratar de determinar al sistema. Y entonces creo que en alguna clase han visto que Ferdinand de Saussure pues va a comparar a este sistema con el ajedrez. Entonces va a decir que el sistema de la lengua es como el ajedrez, que hay diferentes piezas que se van moviendo. Algo muy interesante con el ajedrez podría ser que cada pieza a veces tiene diferentes valores, ¿no? Y cada pieza tiene a veces diferentes valores, porque vale diferente el rey, la reina, el alfil, el caballo. Y creo que muchas veces también en el lenguaje hay palabras que tienen más significado, ¿no? Entonces yo pienso que sería casi imposible de repente que no hubiera adjetivos. Si no hubiera adjetivos y todo el tiempo que el lenguaje fuera así casi neutro, pues sería muy difícil hablar, porque ¿cómo podríamos expresar esta parte emocional, esta parte emotiva que está completamente relacionada con el lenguaje, ¿no? ¿Cómo podríamos decir eso que me gusta
o eso que me disgusta, ¿no? Entonces, lógicamente las palabras tienen diferentes valores, tienen diferentes significados. Entonces, Ferdinand de Saussure va también a hablar de esto que sería el valor de la palabra. Entonces, él va a decir que cada palabra va a tener un diferente valor de acuerdo a cómo esté colocada en la oración, ¿no? Entonces, a lo mejor si está colocada dentro de la oración, a lo mejor va a ser muy importante un sustantivo, un adjetivo, o hasta un propio pronombre, ¿no? Entonces, él es el primero que va a pensar en esta idea de sistema. Esta idea de sistema ya estaba establecida en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿no? La biología, la zoología, la medicina, hicieron grandes clasificaciones, ¿no? Y todas estas grandes clasificaciones, algunas de ellas llevan mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, piensen en la clasificación de los diferentes sistemas, del sistema digestivo, del sistema nervioso, del sistema circulatorio, del sistema respiratorio y todos los diferentes sistemas. Era como toda una clasificación. Y más en el siglo XIX, en esta época romántica, las clasificaciones van a ser muy importantes. Piensen en el caso de Darwin, que quería clasificar todos los animales, ¿no? Y en base a esta clasificación que quería hacer de los diferentes animales, pues va a llegar a la conclusión de que nosotros descendemos de los primates, ¿no? Entonces algunos dicen que lo que dijo Darwin era que veníamos de los changos, ¿no? Pero no creo que haya dicho eso, sino más bien de los primates. Y esta fue alguna de su teoría, ¿no? También Humboldt vino a México y se dedicó principalmente a clasificar las piedras, a clasificar los minerales, a clasificar las plantas. Entonces también la lingüística quiere hacer estas clasificaciones de las lenguas, quiere hacer estas clasificaciones que tienen que ver con las palabras. Y esta herencia de Saussure y esta herencia de la ciencia del siglo XIX va a ser muy importante para la semiótica. Entonces la semiótica quiere hacer todas las clasificaciones de los signos. Quiere ver los signos matemáticos, quiere ver los signos televisivos, quiere ver los signos químicos, quiere ver los signos de la música, quiere ver los signos de los diferentes gestos, quiere ver los signos de los diferentes movimientos, ¿no? Entonces, para los que piensan que qué sería esto de la semiótica, pues en una primera instancia sería esta clasificación de los diferentes signos. Y a Saussure le debemos esta idea de un sistema. Entonces nosotros siempre vamos a pensar a la semiótica, siempre vamos a pensar a la semiología dentro de un sistema. Entonces si queremos ver ese signo, lo tenemos que ver dentro de un determinado sistema o más recientemente dentro de una determinada estructura, o también podemos decir que ese signo va a estar dentro de un determinado código. Pero la primera palabra que va a pensar Saussure es ver a los signos dentro de como si fueran un sistema. También en las ciencias naturales, pues hablaba de los sistemas de los astros, de los sistemas del cuerpo, de los sistemas minerales, vegetales, animales. Entonces esta idea de sistema la va a pasar al lenguaje para que sea supuestamente más científico. Entonces que él quería como reducir todo el campo del estudio del siglo XIX en ciertas categorías. Y una de las categorías más importantes para Saussure va a ser la categoría de signo. Esta categoría de signo es muy importante y en realidad Saussure no la está inventando. No la está inventando porque es una idea que ya va a estar esta idea en la India, ya va a estar esta idea en Grecia. Entonces, la gramática de la India, que fue una de las gramáticas más avanzadas, él va a empezar a dividir las diferentes palabras y ya cuando llegamos a una sola palabra, las quiere dividir en las diferentes letras. Pero no solamente la gramática hindú la quiere reducir a la última letra, sino quiere pensar cuál sería la primera letra y cuál sería el primer sonido originario, ¿no? Entonces ya después de que llega a todas las letras, se pregunta cuál sería esta primera letra primigenia. Y entonces la gramática hindú llega a la conclusión de que Om es el principio original, el Om, y a partir del Om supuestamente se crea todos los factores que tienen que ver con el universo, ¿no? Por eso esta palabra o esta sílaba es tan importante en la India, porque sería lo que va a dar origen a todo lo demás, ¿no? También en la Grecia clásica, en el siglo 4 o 5 antes de Cristo,
Platón y Aristóteles ya van a hablar de los signos. Entonces ellos hablan principalmente de los signos escritos, pero también estarían hablando de estos signos visuales, ¿no? Es muy curioso que en Grecia le dan mucha importancia a los textos, a la palabra, a las narraciones, a las epopeyas, a los discursos, y piensan que la imagen es mentirosa. Entonces no creen en la imagen porque piensan que es una imitación, entonces piensan que confunde el ojo de las personas, entonces está pintado perfectamente muy realista, un bosque, el agua, la naturaleza, los animales, me está engañando, me está dando una impresión que no es cierta, entonces ellos piensan que las otras artes, la literatura, la arquitectura, la música, la poesía, son más realistas que la imagen. Entonces hay una anécdota de los griegos que hay un pintor así como muy bueno, entonces de repente pintas en el pasillo o en un salón de la casa de un rey, pintó una cascada con animales, con plantas, con pájaros, ¿no? Y el otro día le preguntan al rey que si pudo dormir. Entonces el rey dice que no pudo dormir absolutamente nada porque todo el tiempo estuvo oyendo el ruido de la cascada, ¿no? Entonces en ese sentido también estaríamos hablando de los signos, porque realmente pues no existía ese ruido del agua, sino él se imaginaba al pensar en su imagen en el agua cayendo, en el sonido, ¿no? Entonces esta idea del agua pintada lo llevaba a otro signo que serían los signos sonoros, y por eso no pudo dormir el rey por esta imagen de la cascada, ¿no? Ahí estaríamos hablando de los signos, ¿no? Entonces nosotros todo el tiempo estamos viviendo en signos, ¿no? Nuestra ropa, nuestro caminar, nuestra comida, nuestra interrelación con los otros son signos. Entonces todo lo que llegamos a percibir sería un signo. Nada más que Humberto Eco va a dar otra característica del signo. Entonces dice, para que haya un signo, tú lo tienes que reconocer como un signo, ¿no? Entonces si yo veo unos lentes, pues si no los veo y no les doy un valor, entonces sería un signo. Entonces para que ese signo exista, yo les tengo que dar un valor, les tengo que dar un sentido, les tengo que dar una connotación. Entonces Saussure va a ser el que va a hablar de las palabras como signos. Entonces Saussure se pregunta cuáles serían las unidades mínimas y qué palabras serían un signo, ¿no? Entonces él llega a la conclusión de que sí, las palabras son signos, pero también muchas veces una sílaba puede ser un signo, ¿no? Cuando yo digo sí, cuando yo digo no, es un signo, ¿no? O cuando yo doy un grito de ay, un grito de dolor, también sería un signo, ¿no? Entonces lo que va a llegar a la conclusión Saussure es que puede ser una palabra o puede ser algo más pequeño que una propia palabra, ¿no? Entonces si me asustan, a lo mejor yo digo, oh, doy una o yo si yo soy muy agitado puedo dar una A. Entonces una sola sílaba, una sola letra, podría ser también un signo. Y lo más importante con Ferdinand de Saussure es que va a influir a muchísimos lingüistas, y en nuestro caso lo más importante es que va a influir a muchos de los semiólogos, ¿no? Entonces la mayoría de los semiólogos van a estar inspirados en el pensamiento de Saussure. Entonces el pensamiento saussuriano es importante en la lingüística y después va a incluir en otras disciplinas como la sociolingüística, la pragmática y en este caso también la semiótica. Eso es un poquito de lo que podemos decir acerca de Saussure, ¿no? Ya pasando un poquito más a la parte de la semiótica va a trabajar con tres términos importantes, ¿no? El término que sería el de signo, el de código y el de texto. Entonces, si uno estudia la semiótica, estas serían así como las tres herramientas básicas con las que yo voy a trabajar, ¿no? Y yo voy a trabajar con estas tres herramientas básicas. La primera, el signo, ¿no? Entonces tendría que ver estas clasificaciones de los signos y tendría que ver los diferentes tipos de signos, ¿no? Los signos sonoros, los signos visuales, los signos táctiles, los signos del movimiento, los signos de los colores
y todos los diferentes tipos de signos que existen, ¿no? Entonces yo atrás de mí tengo algunos elementos que a lo mejor podían ser signos, y el primero de ellos creo que sería una televisión, y la dejé porque doy otra clase, que es una otra clase acerca de la televisión en la UAM. Entonces ya dejé este fondo de pantalla que tenía, que sería la televisión. Ahí le podíamos dar ya determinados significados. Y Saussure pues diría que las diferentes palabras, los diferentes signos se articulan sintácticamente, ¿no? Entonces siempre estoy hablando en base a frases, siempre estoy hablando en base a oraciones, y luego esas oraciones se convierten en párrafos, se convierten en páginas, se convierten en textos completos, ¿no? Entonces el caso de los códigos es también igual, ¿no? Siempre hay una articulación entre estos diferentes signos, ¿no? Entonces, si se acuerdan con lo que decía Saussure, Saussure decía que lo principal de las palabras es esta oposición. Si solamente hubiera una palabra repetida, no tendría este significado, entonces tiene que haber oposición entre las palabras. Entonces no sería lo mismo decir ese hombre es bueno que ese hombre es malo. Si yo digo ese hombre es bueno, se estaría oponiendo a que es malo, ¿no? Entonces tiene que haber oposiciones entre las palabras. No es lo mismo decir las niñas o decir los niños. Entonces tiene que haber oposiciones entre los artículos, los sujetos, los verbos, los adjetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que oponer la acción, ¿no? ¿Qué están haciendo los niños? Corriendo, caminando, jugando, bailando. Entonces ahí hay una oposición, y todas esas oposiciones que existen en los diferentes verbos me estaría produciendo significado. Entonces estos códigos, vamos a tener una clase acerca de los códigos, vamos a ver cómo se estarían articulando estos diferentes tipos de códigos. Y ya el resultado concreto de un mensaje, el resultado concreto de una estructuración de los signos en base a los códigos, sería ese mensaje o serían esos diferentes tipos de textos. Entonces podría haber textos muy cortitos, como un chiste, como una canción, o textos muy grandes, como a lo mejor una obra en 3 tomos. Entonces piensen en el Quijote, no sé si tenga 1000 o 2000 páginas, pero es algo realmente muy grande, ¿no? Yo cuando iba en la prepa creo que casi nos dejaban leer un capitulitos y nunca lo vimos completo. Entonces hasta ese propio capítulo que íbamos leyendo, eso mismo constituiría un texto. Esta idea ya sería un poquito más nueva, esta idea ya sería un poquito más reciente, sería una idea de de Roland Barthes. Entonces Roland Barthes va a hablar de los textos. Y Roland Barthes ya no quiere hablar de los textos escritos, sino quiere hablar de los textos de la pintura, de los textos de la música, de los textos del teatro y de otros diferentes tipos de textos, ¿no? Entonces serían así como algunas herramientas con las que vamos a tratar a lo largo de la clase, a lo largo del semestre. Aquí estaría lo que sería la semiología y lo que sería la semiótica. Los griegos van a utilizar la palabra semiótica, entonces principalmente Platón, Aristóteles, los estoicos y algunos filósofos ingleses van a hablar de la semiótica. Entonces cuando Saussure hace su curso, en la tercera parte del curso de lingüística general, va a hablar de la semiología. Todo el libro es lógicamente acerca de la lingüística, pero va a dedicar una hoja y media, 2 hojas, casi 2 hojitas a la semiología. Pero estas 2 hojitas van a ser profundamente influyentes porque él va a hablar de la semiología. Y él va a definir a la semiología como la ciencia del estudio de los signos en sociedad. Al dar esta definición de la ciencia de los signos en sociedad, ya está dando como todo un nuevo campo, a una nueva disciplina, a un nuevo campo de estudio que sería la semiología, esta ciencia de los signos. Es muy interesante que Saussure haya pensado en esta palabra, la ciencia de los signos. Pensemos que estos cursos que da Saussure principalmente los hace en 1911, en 1912, ¿no? Entonces él quería que fuera una ciencia. Posteriormente, Humberto Eco pues diría que es una disciplina.
porque como juega mucho el factor de la interpretación, juega también mucho el factor de la subjetividad, pues realmente no puede ser una ciencia, o no puede ser una ciencia como la matemática, la biología, la física. Entonces, en lugar de poner esta palabra ciencia, le va a poner disciplina. Y esto es así como fundamental de cómo concebimos a mucho tiempo, creo que hasta Roland Barthes se hablaba de la ciencia de los signos, ¿no? Pero esto va a cambiar ya para la década de los 70 y se le va a poner la palabra disciplina. Va a estar muy relacionado con todas las otras disciplinas del lenguaje, como la sociolingüística, la psicolingüística, la pragmática, la retórica y otras disciplinas de que tienen que ver todas ellas con el lenguaje. Entonces, aquí cuando estamos hablando de semiología, principalmente estamos hablando de la corriente francesa, y esta corriente francesa estaría principalmente ligada con Roland Barthes. Roland Barthes le va a poner semiología, que es en latín, y que es exactamente lo mismo que semiótica. Semiótica también quiere decir la ciencia de los signos, pero quiere decir la ciencia de los signos, pero la diferencia es que estaría en griego. Entonces, si lo utilizamos en latín sería semiología, si lo utilizamos en griego sería semiótica, y si cuando alguien dice la palabra semiología, la connotación es que tiene que ver más con la corriente francesa, más con el pensamiento de Roland Barthes. Y si hablamos de semiótica, estaríamos hablando más del pensamiento anglosajón, estaríamos hablando más de la semiótica italiana. Entonces, hubo un gran debate, entre un grupo de teóricos que se reunieron más o menos creo que en 72, y dijeron, bueno, pues ¿cuál va a ser el nombre definitivo de esta disciplina? Y entonces llegaron a la conclusión de que lo más correcto era que se llamara semiótica y que esta teoría de los signos se llamara semiótica y dejar en particular a disciplinas más particulares como sería la semiótica del teatro, la semiótica de la danza, la semiótica de la música, el nombre de semiología. Lógicamente, cuando alguien va a un congreso, pues nadie sigue las reglas que se dictan. Entonces, Roland Barthes y sus discípulos siguieron hablando de la semiología como esta teoría, como esta disciplina. En cambio, en Norteamérica y en Italia, y hasta el propio Francia con Greimas, se habla de semiótica. Entonces, el nombre más correcto sería el nombre de semiótica, ¿no? Entonces yo hace como 15 años les di a la última generación que todavía debía la materia de semiología clases, porque todavía había muchos rezagados, creo que había como 100 personas que no habían pasado la materia de semiología. Entonces les di a este último grupo, pero sería exactamente lo mismo, ¿no? Sería la ciencia de los signos o sería la teoría de los signos, ¿no? Y ahorita con esto de la posmodernidad, pues no podemos decir que es la teoría de los signos, sino sería las teorías de los signos, ¿no? A lo mejor en algún momento le van a poner teorías de la significación. No sé cómo está, si está en plural o en singular, pero sí influye mucho que sea teoría de la significación o teorías de la significación, ¿no? Lo correcto pues también sería hacer teorías, porque no solamente hay una, sino dependiendo de los autores, dependiendo de los países, habría varias teorías acerca de la semiótica, habría varias teorías acerca de la semiología. Entonces sería principalmente la diferencia entre semiótica y semiología, y la definición sería más o menos la misma, ¿no? La ciencia de los signos o la teoría de los signos. Saussure quería ubicar a la semiología dentro de la disciplina psicosocial. Entonces él pensaba que la psicología social podía estudiar al signo. Y principalmente, ¿por qué quería estudiar la psicología social, los signos? Porque si nos fijamos, la psicología social va a combinar los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. El signo siempre tiene algo de mental, porque nosotros decimos la palabra gato, y cuando decimos la palabra gato, todo el mundo nos imaginamos un gato diferente, ¿no? Me puedo imaginar un gato amarillo, un gato negro, un gato a lo mejor gris. Entonces en nuestra mente tenemos diferente idea de gato. Y si digo todas las demás palabras o todos los demás signos, nos imaginamos cosas diferentes. Si digo playa, si digo mar, si digo mamá, nos imaginamos cosas completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, estaría relacionado con la psicología, porque tendremos muchas veces diferentes contenidos mentales, ¿no? Sería bien interesante que yo les dijera, dibújenme un árbol, ¿no? Y si me presentaran así su dibujo del árbol, cada quien
habría dibujado un dibujo diferente del árbol, ¿no? Y dentro de la parte social es que las palabras y es que los signos se enseñan socialmente, se transmiten socialmente, se intercambian socialmente, ¿no? Entonces para él era muy importante el estudio de la sociedad y el estudio psicológico para la parte de la semiología. Bueno, vamos a empezar a ver el primero de los autores que vamos a estudiar y que tendría que ver con lo que se denomina la semiología francesa. La semiología francesa es muy importante porque va a ser la primera que va a revivir el concepto de semiología y va a ser la primera que va a tener los primeros libros acerca de semiología, y la semiología principalmente se va a manejar en este ámbito francés y también en Bélgica. Entonces los franceses y los belgas piensan que la palabra correcta sería la de semiología. El creador el creador, y más que el creador, el que va a revivir y el que va a poner otra vez de moda el concepto de semiología, va a ser Roland Barthes. Entonces Roland Barthes es muy importante porque, retomando todos los conceptos de Saussure, todos los elementos de sincronía, diacronía, habla, sistema, signo, valor, pertinencia, muchos conceptos se los va a tomar a Saussure, y va a crear un librito que se llama Elementos de Semiología en 1964. Pero Roland Barthes ya había sido así como gran promotor de la semiología, y algo que se le ocurrió mucho a Roland Barthes es hacer congresos. Y en estos congresos va a invitar gente de Bélgica, gente de Italia, gente de otros países europeos, otra gente de Estados Unidos, para discutir algunos problemas que tienen que ver con la semiología, ¿no? Principalmente con la semiología moderna, con esta semiología de la vida cotidiana, que serían los medios de comunicación, que serían los nuevos aparatos eléctricos, que sería la moda, que sería los espectáculos. Entonces van a ir discutiendo, y de esos primeros congresos que él va organizando, pues va a convertir como en el padre moderno, a partir de la década de los 60, de la semiología. Con su libro de semiología de 1964, va a ser el primer libro moderno, después del de Saussure, de semiología o de semiótica. Este libro es muy importante porque todos los demás libros pues le van a copiar ahora a Roland Barthes, ¿no? Le van a copiar a Roland Barthes esta idea de que es hacer una teoría, de que esta teoría funcione en base a un sistema. Y algo muy muy importante que le va a poner Roland Barthes a su teoría es que los signos son culturales. Los signos los aprendemos a través de la cultura, a través del lenguaje, a través de la enseñanza, a través de cómo denominamos las cosas, y a través de todos los diferentes signos que no serían los signos verbales. Entonces los signos musicales, los signos visuales, los signos de los colores, todo lo aprendemos, y no los podíamos entender estos signos si no es dentro de la cultura. Entonces cada cultura crearía sus propios sistemas de signos, ¿no? Entonces mientras para una cultura ir a un funeral es de blanco, como serían con los japoneses, para otras culturas ir a un funeral sería de negro, ¿no? Entonces las diferentes culturas le vamos a dar determinados significados a los signos que estamos viendo, ¿no? Ahorita que está muy de moda la revelación de lo mexicano, es muy interesante. No he podido ir al Zócalo, pero ver todas estas imágenes de Quetzalcóatl. Creo que hay imágenes de Quetzalcóatl en las diferentes oficinas, en los alumbrados, en la pirámide. Pero algo que es así como muy interesante es que creo que es un Quetzalcóatl completamente modernizado, como que ya no tiene nada que ver con la tradición, y a lo mejor hasta tendría algo que ver con el cómic, ¿no? Pero estos signos, el de Quetzalcóatl, el de las pirámides, el de la comida, el de la bebida, el de las canciones, los aprendemos culturalmente. Entonces gran parte del trabajo de Roland Barthes va a ser hacer un catálogo de los diferentes signos. Una de las culturas que más le interesaba a Roland Barthes era Japón. Entonces hizo varios viajes a Japón y quería hacer un catálogo de los diferentes signos del Japón. Entonces ahí estaría, no sé, el arte de que se hacen con las flores, la geisha, la ceremonia del té, los jardines, el samurái,
no sé, a lo mejor lo que tiene que ver con la guerra y lógicamente la caligrafía, ¿no? Esta caligrafía casi perfecta de los japoneses también sería como gran parte de su identidad como nación. Y luego quería hacer un catálogo de todos los signos franceses. Entonces, nada más les voy a dejar la pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que sea el primer signo francés? Yo creo que ya tienen alguna idea. Entonces, el primer signo francés con que quería trabajar Roland Barthes era la Torre Eiffel. Entonces escribí un artículo, creo que de 10, 15 cuartillas, acerca de la Torre Eiffel y quería hablar de todo lo demás que sería lo francés, ¿no? Que sería la moda, los perfumes, la elegancia, no sé, también los reyes, y no sé qué otros aspectos quería tratar, pero tuvo un accidente, entonces enfermó y murió, entonces ya no pudo hacer este gran catálogo de los signos de Francia. Roland Barthes, nada más como dato chistoso, también fue a China. Fue a China en la década de los 60, cuando era comunista, cuando estaba Mao. Y entonces llegó completamente decepcionado de China, porque en ese momento todas las personas vestían de gris, casi como usando el traje Mao, ¿no? Entonces no se le hizo nada interesante la cultura china de los años 60, ¿no? En cambio, si yo creo que ahorita fuera a China y hubiera visto las Olimpiadas, no sé si de hace 6 o 12 años, pues también se hubiera maravillado de la cultura china, pero cuando era comunista y era como toda uniforme, pues no le llaman para nada la atención. Entonces, en nuestra materia vamos a ver mucho a Roland Barthes. No sé, creo que le vamos a dedicar varias clases a Roland Barthes, porque no sería una clase de significación, si no contáramos con todos los aportes, con todas las ideas, con todos los elementos teóricos que nos da Roland Barthes. Este sería el segundo teórico importante que vamos a ver. Vamos a pasar a la semiótica italiana. Uno de los asistentes a estos congresos que hacía Roland Barthes, también van a ir varios italianos como Garroni, como Gillo Dolfes, pero el más importante de ellos sería Umberto Eco. Creo que ustedes han oído hablar de Umberto Eco principalmente por su novela del Nombre de la Rosa o El péndulo de Foucault. Entonces, Umberto Eco era muchas cosas, ¿no? Era crítico, era escritor, era novelista, era coleccionista, y en muchos años fue el representante más importante de la semiótica. Entonces, en su primer libro de la estructura ausente, va a seguir las ideas de Roland Barthes, y una de las ideas que va a recoger fundamental de Roland Barthes es que la semiótica también sería y se entendería solamente a partir de la cultura. Entonces él va a inventar una especie de binomio que semiótica es igual a cultura. Entonces no podemos separar la semiótica de la cultura. Y para justificar su trabajo de la estructura ausente, va a tomar todas las ideas de Levi Strauss, que en ese momento, en la década de los 60, era el principal antropólogo que estaba hablando acerca de la cultura, ¿no? Y como era el principal semiótico que estaba hablando acerca de la cultura, toma estas ideas de Levi Strauss y quiere justificar a la semiótica como una ciencia, como una disciplina que estudia todo lo que tiene que ver con la cultura. Umberto Eco sería muy importante porque va a hacer trabajos de la semiótica de la arquitectura, de la semiótica del cine, de la semiótica de la televisión, de la semiótica de la imagen, y va a estudiar fenómenos más complejos de la semiótica del arte que tienen que ver con las metáforas, ¿no? Entonces, casi todo el arte, muchas de las películas, de las novelas, tienen este aspecto de la metáfora, ¿no? Entonces, Roland Barthes dice que los signos, que los símbolos, siempre están principalmente en tres aspectos, ¿no? Él diría que el primer aspecto donde está lo simbólico, lo metafórico, es en la economía. Porque antes el crecimiento estaba representado por la moneda, estaba representado por el oro, ¿no? Entonces tú eras un país más rico, mientras más oro tuvieras, entonces era una representación, ¿no? La economía, el oro. Luego otra representación sería, y de los signos, de las metáforas, sería el teatro. Roland Barthes amaba el teatro, entonces todo lo que aparece en el teatro es un signo. Sería muy interesante como ejercicio de semiótica ir a una función de teatro, porque todo tendría significado, ¿no? La música, el vestuario, la escenografía, los movimientos, los gestos, los diálogos, todo tendría un significado en el teatro. Entonces sería el segundo gran centro de estudios que vería Roland Barthes como algo metafórico, como algo simbólico.
Y el tercer elemento que va a meter Roland Barthes, que dice que está lleno de metáforas y que está lleno de símbolos, sería el caso de los sueños. No sé si últimamente han tenido uno, dos, tres sueños, pero cada vez que uno tiene un sueño significa o se puede significar montones de cosas, ¿no? Entonces, hay veces gente que no se obsesiona con los sueños y que dice que no pasó nada, pero vemos gente que de repente cuando tenemos un sueño, a veces sí pensamos, ¿y por qué estaba ese barco? ¿Y por qué estaba ese sol? ¿Y por qué estaba con esta persona? ¿Y por qué decía esto? ¿No? Entonces, para Roland Barthes también el sueño sería un sistema simbólico, metafórico muy, muy importante. Entonces, regresando a Roland Barthes va a ser muy importante porque va a ser el que va a crear la asociación de semiótica, porque va a ser cerca de 8 o 9 libros acerca de semiótica. Entonces podíamos dar un curso de 4 años de todos los libros de Roland Barthes, de Umberto Eco, y de todo lo que escribió acerca de la semiótica, ¿no? Entonces es una gran tragedia que se murió Umberto Eco, y creo que no ha llegado un suplente a la altura de Umberto Eco que siga con este trabajo de los signos, ¿no? Y este trabajo que hacía Umberto Eco acerca de los signos era de todo tipo de signos, y él era un coleccionista de libros, de astrología, de magia, de religión, de arte, de heráldica, de castillos, de mitos, de leyendas. Y creo que si se acabaría la clase, si les dijera todo lo que le gustaba coleccionar a Humberto Eco. Creo que hace poquito salió la noticia de que toda su biblioteca, que no sé si eran más de 10.000 libros, pues ya las donó y van a estar en algún lugar toda su biblioteca, ¿no? Entonces él creo que ganó mucho dinero, pero compraba muchos libros antiguos del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XVII, ¿no? Entonces una de sus mayores pasatiempos era ir a Londres, a las tiendas de libros viejos, a comprar libros antiguos, o también ir a Nueva York y comprar este tipo de libros antiguos. Bueno, también vamos a ver algo de la teoría de Umberto Eco, y esta teoría de Umberto Eco pues, sería también muy interesante. Este sería el tercer autor. Luego pasamos a la semiótica narrativa. La semiótica narrativa sería el heredo de Roland Barthes. Entonces Roland Barthes va a poner la cátedra de semiología a nivel de maestría y a nivel doctoral. Entonces se crea la cátedra Roland Barthes. Y esta cátedra Roland Barthes va a estudiar medios de comunicación, va a estudiar arte, va a estudiar cosas que tienen que ver con lo visual. Y cuando se muere, el que va a ocupar esta cátedra de Roland Barthes va a ser Greidas Julius Greimas. Entonces Greimas, creo que Greimas nunca tuvo tantos intereses como Roland Barthes, o nunca tuvo tantos intereses como Umberto Eco. Entonces él principalmente se va a dedicar a estudiar lo que tiene que ver con las narrativas. Pero el concepto de narrativa pues estaría en todo, ¿no? Una clase sería narrativa, un cuento, una novela, una película, una canción, un chiste, un noticiero, una serie de televisión. En casi todo estaría implícita la narrativa, en la política, en las narrativas sociales, en los mitos. Entonces él estudia principalmente la narrativa, y en la última etapa de su vida va a estudiar lo que tiene que ver principalmente con la imagen. Entonces nosotros vamos a ver algunos aspectos de la narrativa, pero aplicada a los medios de comunicación. Este sería creo que es el cuarto autor que estamos viendo. Entonces nos faltarían dos. Luego vamos a pasar a otra teoría que sería la semiótica de la cultura. Entonces el representante principal de la semiótica de la cultura sería Yuri Lotman. Entonces Yuri Lotman ya no tiene nada que ver con este aspecto europeo, sino tiene más que ver con cierta parte de la cultura soviética. Entonces él trabajaba en una universidad y casi toda su vida, 30, 40 años, se dedicó a estudiar la semiótica de la cultura. Entonces para él la cultura era como parte de lo más significativo de las personas, de las sociedades, de la historia. Y él quiere estudiar esta cultura, ¿no? Entonces nosotros
nos comunicamos y estamos hechos principalmente por la cultura que nos sostiene, ¿no? Entonces, algunos autores dicen que nosotros somos los pescaditos y todo lo que está alrededor del agua, de la pecera, sería la cultura, ¿no? Entonces no nos podríamos mantener si fuéramos pescaditos, si no tuviéramos el agua, si no tuviéramos la pecera. Entonces todo lo que nos sostiene, todo lo que nos da significado, todo lo que nos da sentido, sería la cultura. Esto dicen que se siente más cuando te vas a vivir a otro país y entonces de repente te tienes que relacionar de maneras diferentes y actuar de manera diferente dependiendo de esa cultura. Entonces es cuando te das cuenta de que estás dentro de una cultura, ¿no? Cuando estás viviendo toda tu vida en la misma cultura, pues creo que no es tan palpable que tú te des cuenta de esa identidad, ¿no? Entonces es muy importante también la cultura para la semiótica y también estudiar la cultura dentro de los medios de comunicación. Entonces vamos a ver también algunos aspectos de la cultura en relación con los medios de comunicación. Perdón, nos faltaban otros dos autores y ya terminamos. Y no sé, es una mala noticia. Es una mala noticia porque la mitad del curso vamos a ver la semiótica de la televisión. Entonces vamos a ver estos códigos, estos lenguajes, estos signos, estos textos, esta narración y esta relación con la cultura a partir de este objeto que sería el objeto televisión. Entonces nuestro texto principal de la materia, a ver si ya se los paso la semana próxima, va a ser un texto que se llama acerca de la semiótica de la televisión y tiene diferentes aspectos, ¿no? Tiene el aspecto de la narración televisiva, los códigos televisivos, el discurso televisivo, la programación, la narración y todo en relación con la televisión. Entonces de este libro de la semiótica de la televisión, que se los voy a pasar la próxima semana, vamos a hacer 6 u 8 equipos que van a exponer acerca de la semiótica de la televisión. Entonces, dependiendo si hay 6 u 8 equipos, a lo mejor 5 o 6 expondrían semiótica de la televisión y si hay otros 2 o 3, podemos exponer otros medios, como podría ser el cine, como podría ser la semiótica digital, como podría ser lo que tiene que ver con la publicidad. Entonces, dependiendo a ver cuántos equipos hacemos, de 4 personas, creo que originalmente parecía que había 49 personas, entonces haríamos equipos de 4 personas para exponer algunos temas de semiótica de los medios de comunicación. Bueno, este es ahora sí es el penúltimo autor. El penúltimo autor sería Francesco Cassetti. Creo que me estoy desapareciendo porque ya está haciendo noche. Entonces Francesco Cassetti es discípulo de Umberto Eco y él principalmente ha estudiado los medios. Entonces ha estudiado principalmente la televisión, ha estudiado principalmente el cine y últimamente está estudiando todo lo que tiene que ver con lo digital. Entonces Francesco Cassetti ha venido varias veces a México, ha estado en el auditorio de Ciencias Políticas y creo que como tuvo tanta gente, entonces lo metieron en un auditorio y en los otros 3 se veía por video lo que estaba pasando en el auditorio donde estaba dando las clases Francesco Cassetti. Entonces Francesco Cassetti tiene un libro muy importante acerca de la televisión. Entonces vamos a ver la teoría de Cassetti en relación con la televisión. Esta teoría de Cassetti principalmente partiría de la semiótica. Y el último autor que vamos a ver sería Omar Rincón. Omar Rincón no sería un tanto semiótico, sino él quiere ver la relación que existe entre televisión y cultura. Entonces para él es bien importante la relación televisión y cultura. Y él no solamente estaría estudiando la televisión abierta, sino él estudiaría esta relación de la televisión con todos estos nuevos medios. Entonces él vería televisión y nuevos medios en relación con los diferentes aspectos culturales que están sucediendo. Y por eso sería importante Omar Rincón, porque él va a tomar algunos temas que también trata la semiótica, como podrían ser los géneros, como podrían ser los formatos. Este sería el último autor que vamos a ver. Bueno, entonces nada más como conclusión sería que las teorías de la significación pues tienen que ver con la semiótica, tienen que ver con la cultura y tienen que ver con la parte hermenéutica. La parte hermenéutica la vamos a tratar un poco tangencialmente porque sería desde el punto de vista de la recepción, desde el punto de vista de la interpretación que se realiza a partir de esos programas televisivos.
Bueno, voy a dejar de compartir. Y como ya no me estoy viendo, tengo que prender la luz. Espérenme tantito. Ya, es que estaba con la luz de la ventana. Y creo que ya se anocheció. Ya se hizo noche en esta hora que estamos platicando. Entonces, ese sería principalmente algunos de los temas que vamos a ver. Y ya otros temas que también veríamos. Sí, es bien interesante que a partir de los medios en las redes sociales, hay así como con algo que se habla de la teoría del juego, eso que tiene que ver con los videojuegos, la teoría de la hay otro ludificación y otro que es la teoría de la gamificación. Entonces lo que dicen es que los videojuegos han influenciado a todo lo demás, ¿no? Entonces los videojuegos influencian a mucho que hacemos en las redes sociales que tienen que ver con el juego. Entonces pienso que hasta, por ejemplo, muchas cosas que aparecen en TikTok, que tú puedes cambiar o poner música o poner efectos, o modificar dentro del montaje, también es parte de los videojuegos, ¿no? Y Omar Rincón va a mencionar que muchas cosas de los videojuegos van a entrar a la televisión, van a entrar a la televisión que está fuera de la televisión, que está en los streamings, y también en todas las redes sociales van a funcionar en base a ciertas interrelaciones con los videojuegos. Entonces, para este autor de Omar Rincón, los videojuegos se han convertido en algo tan importante que estarían principalmente influyendo en los nuevos en los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces él tiene como algunas conferencias en que hablan entre esta relación entre videojuegos y los nuevos medios de comunicación. Entonces voy a tomar nota para también incluir cómo se da esta relación entre videojuego y nuevos medios de comunicación.